Departamento 20. Bien amigos, hablábamos al comienzo de este programa de los nexos con los uruguayos en el exterior y también de la importancia de la comunicación entre los compatriotas, y hablábamos también de los programas de radio. Yo siempre he dicho, y sobre todo en la Argentina, que es el caso de hoy y donde hicimos en alguna oportunidad en el consulado a instancias de Liliana Alfaro un gran programa con varios programas de uruguayos en distintas partes del conurbano bonaerense, vino gente de Mar del Plata incluso, en la capital federal, además por la extensión que tiene Buenos Aires en general como ciudad, pero además por la cantidad de uruguayos, es comprensible que en distintas zonas uno pueda encontrar estas propuestas. Y yo hablaba de la importancia de los programas, porque si bien hoy cualquiera puede escuchar online radios en Uruguay y enterarse de lo que estamos haciendo, lo que está pasando acá, los programas de radio, los medios de comunicación, los diarios que hablan de los uruguayos desde determinado lugar, naturalmente que los temas que van a tratar o que van a abordar están relacionados con ese colectivo de uruguayos que está en determinado país. De Fogón en Fogón es el programa al que vamos a aludir en el día de hoy porque está cumpliendo 12 años, la mayor parte de ellos en la 770 Radio Cooperativa, 770M de Buenos Aires. Y bueno, primero que nada queríamos saludar al programa por su esencia misma de programa de uruguayos en la República Argentina, pero además porque sabemos que hay un grupo de amigos y de gente comprometida que viene trabajando desde hace mucho tiempo en este nexo y en esta vinculación con los compatriotas. Y Andrés Correa, con quien hemos hablado en otras oportunidades para conocer su historia de vida en la Argentina, pero también hace unos días nada más para saber de los derroteros electorales, es uno de los integrantes desde la primera hora del proyecto de Fogón en Fogón. Así que por todo ello, Andrés, bienvenido, un gusto y felicidades por este nuevo aniversario. Ahí está, Alejandro. Bueno, la verdad que tremenda presentación, te agradecemos mucho y bueno, por supuesto que es un gusto siempre charlar con vos y por supuesto estar presente con toda tu audiencia. No, en realidad yo he llegado a la convicción de que y a la conclusión de que evidentemente los programas de uruguayos en los países donde están cumplen un rol que es el que tiene que ver con la gente que está ahí, con los problemas y las cuestiones puntuales, ¿no? Máxime en el caso de Buenos Aires, por todo lo que ya hemos hablado tantas veces, del vínculo histórico, por ser el lugar que tiene mayor cantidad de uruguayos fuera del Uruguay, por la forma en que los uruguayos se asimilan a la sociedad, en este caso porteña. Evidentemente es muy importante que existan esos vínculos que son siempre necesarios. Y antes era mucho más, ahora bueno, si bien la internet ha cambiado mucho, sigue teniendo una especial preponderancia que estos programas aborden las cuestiones puntuales. Andrés, contame un poco, si te acordás, cómo surge de Fogón en Fogón, con qué expectativas, con qué propuesta es que ustedes se lanzaron en esta aventura. Bueno, surge fundamentalmente porque necesitábamos juntarnos, ¿sí? Los que pensamos parecidos, tratando de comunicarnos y bueno, surgió esta posibilidad de hacer radio. Para muchos de nosotros era algo casi amateur. En ese momento yo estaba estudiando periodismo deportivo, algunos habían tenido alguna experiencia en radios comunitarias en Uruguay desde hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, lo que nos obligó casi a juntarnos era en aquel momento el plebiscito por ANCAP, ¿sí? Y entonces la intención de, a través de este vehículo que es la comunicación a través de la radio, permitir de que un montón de uruguayos, más allá del partido o la agrupación política a la que pertenecían, puedan defender la empresa pública que era ANCAP en ese momento, en esa intentona privatizadora. Y entonces, bueno, ahí nos juntamos en un primer sábado de noviembre, que casualmente cayó 1 de noviembre en el 2003, y ahí arrancamos con esta experiencia de comunicación popular. ¿Cómo fue evolucionando el programa? Porque viste que a veces uno en estos casos
se plantea una propuesta y a veces por determinadas circunstancias las cosas van derivando en otras, que a veces se apartan un poco del espíritu original. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo se fue dando la evolución del programa, Andrés? Bueno, en el caso nuestro, justamente es bien lo que vos manifestás con respecto a que tuvimos una clara, un claro cambio, digamos, porque en ese momento nosotros simplemente transmitíamos lo que sucedía en Uruguay desde una visión incluso hasta de lecturas de las noticias que nosotros veíamos y cómo la interpretábamos nosotros. Uh-huh. El programa varió en cuanto a que nosotros empezamos a hacer producción propia, entrevistas propias y en base a lo que nos estaba pasando a nosotros. Y nosotros tratamos de dar una doble visión, que es lo que pasa de los uruguayos residentes, ¿sí?, fuera de fronteras, particularmente en Buenos Aires, ¿sí? Y la otra visión es para que los argentinos, ¿sí?, porque hay muchos argentinos que sintonizan la radio cooperativa, conozcan qué es lo que está sucediendo en Uruguay. Que eso sí, ellos no van a leerlo, la prensa uruguaya, salvo noticias que salgan en los medios acá, digamos, ¿no?, de las más impactantes, pero después tratamos de hacer ese doble, digamos, ese doble juego de poder informar a la comunidad uruguaya desde las cosas que a nosotros nos parecen importantes y además informar a los compatriotas argentinos qué es lo que está sucediendo en Uruguay, desde lo político, de lo cultural, de lo deportivo. Claro. ¿Y cómo ha sido el equipo? ¿Ha cambiado mucho? ¿Se ha integrado gente? Bueno, en 12 años uno supone que han habido distintos procesos, ¿no? ¿Se han ido sumando otros? ¿Cómo ha sido ese proceso, Andrés? Sí, exactamente. Como bien decís, ha ido cambiando algunos compañeros, algunos que se iban sumando de a poco y bueno, fuimos conformando el equipo actual, o sea, muchas veces en base a que también el horario del programa, nosotros arrancamos ese programa, lo arrancábamos de tarde, en ese momento teníamos 2 horas de programa, ahí en los inicios, después eso se fue modificando y después estuvimos una temporada muy larga, muy temprano de la mañana, los sábados, cuestión que hubo muchos compañeros que se complicaba, digamos, para poder estar presentes. De todas maneras fuimos logrando hoy la conformación de un equipo de comunicación al cual a mí me da orgullo pertenecer, porque realmente hemos logrado amalgamar a un conjunto de hombres y mujeres que se dedican en la semana, ¿sí?, a poder volcar un día a la semana, pero el trabajo es de producción constante durante toda la semana para poder hacer el mejor producto el sábado que nos toca en vivo ir al aire. Sí. Decíamos que teníamos producción propia, hasta pudimos lograr lanzar un canal de YouTube. Ahí el amigo Roberto Sabán se puso eso al hombro y realmente, bueno, es un No logro. puedes decir 2 palabras sin que Sabán te filme. Exactamente. Eso surgió, digamos, un poco de, bueno, hacemos un programa a las 7:30 de la mañana, 1 hora, los sábados. ¿Cómo logramos? Digo, estábamos haciendo entrevistas propias, producción propia. Bueno, ¿cómo logramos poner esto, visibilizar? Que se mantenga, claro, que no quede en el éter que lo largaste, hicimos la nota ese día y el que no la escuchó marchó. Exactamente. Bueno, arrancamos un poco con las redes sociales y un poquito más avanzamos y nos metimos a hacer un canal de YouTube. Uh-huh. Así que, bueno, digamos, con esta ¿Cómo se accede al canal, Andrés, ya que estamos, para aquellos que quieran ver el material que producen, que en alguna oportunidad también estoy yo por ahí, ya sea porque vino acá Roberto y ha grabado el programa, pero también recuerdo que cuando tuvimos la alegría y la suerte de estar compartiendo con ustedes el programa aquel sábado y que entrevistamos a Liliana Alfaro, que también lo registró con su cámara Roberto. ¿Cómo se puede acceder a la página? ¿O cómo se busca en YouTube? Es a través de YouTube y en el buscador ponen De Fogón en Fogón. Y es De Fogón TV. De Fogón TV. Sí. Uh-huh. O sea que de alguna manera en el correr de estos años, porque también la tecnología ha avanzado muchísimo en 12 años,
ha sido vertiginoso y eso también ha ido cambiando un poco, ¿no? La expectativa y la propuesta original. Ha ido cambiando un poco, exactamente, pero seguimos, digamos, como el eje sigue siendo, o sea, nosotros apostamos a seguir construyendo ciudadanía regional, nosotros estamos convencidos que en el contexto mundial actual necesitamos una integración profunda en lo cultural, en lo deportivo, en lo económico, en lo social y por supuesto en lo político, y la verdad que nosotros estamos comprometidos y todo el eje, digamos, avanza en esos sentidos. Tenemos como ahí como una lógica de decir, sobre todo cuando entrevistamos músicos y artistas, cómo se amalgama, se integra bien, ¿no? Esa parte, la cultura logra aceitar, hablando con Fatoruso incluso, decíamos cómo logra, digamos, esos lazos, ¿sí? Tender esos puentes. Sin embargo, en otros lugares estamos un poco más trabados, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de apuntar a eso, ¿no? A que, bueno, poniendo esos ejemplos, cómo lograr esa integración profunda de nuestros pueblos. ¿Qué pasa con el público argentino con la propuesta, Andrés? Porque uno piensa, bueno, estos hacen un programa para uruguayos, que lo van a escuchar los uruguayos, porque saben que ustedes están a determinada hora y saben que van a hablar de los temas de los uruguayos. Pero yo supongo también que en este camino, porque aparte yo he tenido también mi vida en la Argentina y por tanto conozco cómo es esta interacción. ¿Qué ha pasado con los argentinos? ¿Se acercan a la propuesta? Obviamente que aquellos que están relacionados con los uruguayos por razones familiares ni que hablar. ¿Cómo ha sido esa llegada? Sí, la verdad que es excelente, diría yo, porque me encuentro hablando en distintas oportunidades con gente a la cual conozco de casualidad y menciono, o alguien menciona que yo pertenezco, digamos, al colectivo de Fogón en Fogón, el programa de los uruguayos en cooperativa, ¿sí? Así nos conocen muchos, y me mencionan, vos sos de los uruguayos, yo los escucho siempre. Argentinos, o sea, que no tienen ningún lazo familiar con ningún uruguayo, y bueno, nos escuchan el programa y se llevan muy bien y les gusta mucho, sobre todo, fundamentalmente, porque casi nos dicen, bueno, yo amo Uruguay, amo su gente, y bueno, pasé vacaciones, o sea, bueno, y así tenemos varios llamados, incluso en el programa en el vivo, que también remiten a esto, ¿no? A que quieren el Uruguay y entonces se acercan al programa motivados justamente por el amor al Uruguay y a los uruguayos y uruguayas en general. Claro, sí, porque eso es como inevitable también. Aparte la radio tiene esa cuestión de que uno a veces no logra evaluar hasta dónde puede llegar, ¿no? Y sin embargo todos los días los que hacemos esto, a todos los niveles nos sorprendemos realmente. Por eso te lo preguntaba y porque sé también que hay muchos argentinos y muchos porteños que les gusta mucho lo cultural del Uruguay y a veces buscan ese acercamiento sin tener una relación directa, porque lo demás es lógico, ¿no? El que está casado con una argentina, un argentino, o tiene hijos, se van a acercar a esta propuesta. Lo interesante es cuando eso se da desde alguien que es ajeno al colectivo y entonces ahí es cuando uno dice, pucha, esta herramienta es fenomenal, ¿no? ¿Cómo la valoran ustedes la herramienta de la radio, ya que hablamos de ella, Andrés, como elemento de comunicación para la colectividad? Bueno, para nosotros es trascendental, o sea, el hecho de poder comunicarnos a través de esta vía nos ha permitido en un montón de ocasiones incluso hasta solucionar algunos problemas, pero realmente es una de las herramientas más importantes de la comunicación, que puede aunar, que nos puede juntar, y que nos permite encontrarnos de vez en cuando en algunos lugares y la posibilidad de andar juntos por algunas cuestiones. Y me parece que la verdad que nosotros la valoramos de manera preponderante porque y por eso también nos tratamos de capacitar y tratamos de hacer cada vez un mejor producto de comunicación popular. Bueno, a propósito de eso, ¿hacia dónde se plantean ahora caminar, Andrés, como programa, como propuesta, como colectivo de uruguayos? Te lo pregunto porque hasta ahora hemos hablado de lo que se ha ido agregando, de lo que ha ido pasando con el programa en base a una dinámica propia.
y hacia dónde creen o hacia dónde apuntan ustedes que debe ir el programa de aquí en más. Mira, como colectivo de comunicación, nosotros tenemos como un horizonte ahí, digamos, quizás muy grande, pero bueno, la verdad que nos gustaría convertirnos en una suerte de productores de noticias, de agencia de noticias, ¿sí? De agencia de noticias del Río de la Plata. En el contexto de lo que a nosotros nos pasa, por donde, digamos, en los ejes que nosotros entendemos lo fundamental que hace al proceso de integración. Y creo que por ahí, digamos, es como que estamos tratando de apuntar a eso, pero esto, digamos, lo estamos pensando no solo desde el nosotros propiamente dicho, sino del vínculo del nosotros con otros que estén ya haciendo experiencias radiales y de comunicación popular, tanto de este lado del río como del otro lado, ahí donde están ustedes. Está muy bien, Andrés. A nosotros nos alegra muchísimo que estén cumpliendo 12 años porque habla de una continuidad, habla de un esfuerzo, habla de un trabajo mancomunado que tendrá altas y bajas como todas las cosas, ¿no? Mejores momentos, peores. ¿A qué hora están saliendo ahora? Siguen saliendo a la 1, ¿verdad? A las 4 de la tarde. A las 4, perdón. Sí. Pues yo tengo un poco de lío. Ustedes tuvieron mucho tiempo de mañana. Exactamente. Y ahora la propuesta es los sábados. A las 16. A la hora 16. Bueno, ¿van a hacer algún programa especial mañana? ¿Tienen previsto Mañana algo? va un programa, sí, especial por los 12 años de programa. Y bueno, ahí cada uno de los integrantes del programa va a poder estar diciendo qué significado tiene hacer de fogón en fogón. Y por supuesto vamos a estar también en esto del proceso de integración recordando los 10 años del no al ALCA en la ciudad de Mar del Plata. Es verdad, ya han pasado 10 años, parece increíble, ¿no? Exactamente. Me quedé pensando y sacando la cuenta. Muy bien. Andrés, el otro día te llamábamos porque estábamos prácticamente en vísperas de la primera ronda electoral en la Argentina. Vos habías hecho una evaluación del estado de circunstancia en ese momento y ahora estamos a pocos días de una segunda vuelta luego de resultados que fueron sorpresivamente distintos a los que se esperaban, sobre todo con la votación que ha tenido la oposición en Argentina encabezada por Macri. Por lo mismo que te preguntaba la otra vez y a pocos días, ¿qué evaluación se hace por estas horas? ¿Ustedes cómo están evaluando y analizando el comportamiento electoral y lo que puede llegar a pasar el próximo 22? Bien, lo que puede llegar a pasar es es como la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que, digamos, realmente creo que no me basaría ya en ninguna encuesta de ningún tipo, sí un poco, digamos, en lo que es el mano a mano con la gente. Entiendo de que puede haber un final peleado cabeza a cabeza. No se vislumbra con certezas un ganador claro en las elecciones. Creo que en esta instancia el posible debate, digamos, todo hace pensar de que el debate se va a llevar a cabo, puede ser un elemento que termine decidiendo en un montón de indecisos, pero hablamos de millones de votos, puedan recibir la balanza por uno u otro lado. Pero realmente es una verdadera incógnita, dado los últimos sucesos. No me arriesgaría a decir ningún resultado, pese a que entiendo que puede haber, obviamente, la oposición está separada, digamos, de un lugar casi victorioso, pero sin embargo el que tiene la mayor cantidad de votos hoy sigue siendo el candidato oficialista Daniel Scioli. Claro, sí. Igualmente el comportamiento electoral fue muy distinto al esperado, ¿no? Porque se esperaba un triunfo por lo menos más holgado de Scioli o por un avance tan importante de la oposición, lo cual genera un escenario, como vos decías bien, de incertidumbre, ¿no?
Pero bueno, habrá que esperar y ver cómo es el comportamiento. Te hacía la pregunta, porque a veces uno puede evaluar y a veces uno considera en base a lo que conoce, o no es mi caso, que tengo un poco más de experiencia de vida en la Argentina, pero el que escucha de afuera puede hacer una evaluación y siempre desde adentro, conociendo cómo funciona un país y su sociedad, uno puede ver la cosa de otra manera. Por eso te preguntaba puntualmente cómo veían ustedes este proceso electoral y lo sorpresivo del resultado. Obviamente que las encuestas ahora ya pasan a formar parte de otro juego, ¿no? Donde no se sabe si efectivamente los números que se están dando son los propios o hay una intencionalidad política, porque en cualquier caso una encuesta que la perfiles para un lado o por otro está también marcando la cancha. Entonces, allí hay que tener ciertos reparos a la hora de esperar. Sí, Igualmente, pero incluso te comento, digamos, algo que es para tener en cuenta, digo, los bocas de urna de la propia oposición daban una diferencia de 6 a 8 puntos con Scioli, ¿sí? O sea, digo, esto a las 5 de la tarde. Casi ni ellos esperaban este resultado. O sea que algo pasa con la gente que evidentemente capaz que no está diciendo lo que va a votar. bueno, de todas maneras, uno sabe que más allá de los perfiles, de las simpatías y demás, cuando se da una instancia de balotaje, que para la Argentina es totalmente novedosa, acá porque en Uruguay ya la hemos experimentado algunas veces, evidentemente genera muchas expectativas. Primero, ¿cuál va a ser el resultado? Segundo, que hay que ver cuál es el comportamiento del elector cuando le quedan dos opciones, ¿verdad? Exacto. Porque ahí entran a jugar otras cosas. De repente hay uno que no se fuma ninguno de los dos candidatos, pero en determinado momento y por algún motivo, cuando quedan dos, dice, bueno, lo voto a este porque lo prefiero por esto y no por esto. Entonces eso creo que altera también a veces, en el caso del balotaje, el razonamiento lógico que a veces se puede haber o la especulación que tenga que ver con la política misma. Entonces ahí quedan dos opciones, o es una o es otra, y la cosa se hace un poco más elemental también, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es impredecible lo que puede llegar a pasar. Andrés, te quiero mandar un gran abrazo y en tu nombre a todo el equipo de Fogón en Fogón. Felicidades por estos 12 años, que puedan seguir siendo una herramienta para los uruguayos de comunicación y que la sigan apoyando los uruguayos en la medida en que ustedes sigan trabajando en este terreno. Así que te mando un abrazo grande y la mejor de las suertes, ¿eh? Ahí está, bueno, el abrazo para vos y las gracias de siempre por estar cerca con los uruguayos fuera de fronteras. Un abrazo. Aquí seguimos. Un abrazo, Andrés. Nos vemos pronto. Que pases muy bien. Señores, Andrés Correa, integrante del equipo de producción y conductor de Fogón en Fogón, programa que se emite en la 770 Radio Cooperativa de Buenos Aires, orientado a la colectividad uruguaya. Nos vamos, el próximo lunes a las 7 de la tarde nos reencontramos con más Departamento 20 en edición post-clásico para aquellos futboleros que aquí, allá y en todas partes están atentos con el ojo puesto el domingo en el Estadio Centenario. Chao, que pasen muy bien. Esto fue Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora Y sus historias. 1050 AM. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.